Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, Débora, ¿cómo va todo? Muy Buenas bien. tardes. Buenas bien? tardes, sí. Bueno, me ¿Cómo alegro. va? Bien, todo tranquilo, por decirlo de alguna manera. Pero se están empezando a ver algunas cosas vinculadas con la política y con la economía. No sé si todavía estamos en sintonía de elecciones o vincular todo con el proceso electoral, pero casi. Nos estamos acercando a esa zona en la que todo tiene que ver con los comicios. Con los desdoblados, hoy se confirmó que Mendoza va a votar el 26 de octubre, el mismo día que las nacionales, pero ya todo empieza a tomar color y olor electoral. Sí, yo coincido. Recién incluso hablábamos del comportamiento del dólar y una de las variables que poníamos, más allá de las variables económicas, era la política, que en la Argentina siempre incide y mucho, ¿no? Tenés un dólar que hoy, llegó a un pico y después bajó un poquito. Recién daba las cotizaciones exactas, Carlos. Tenés al presidente hablando con el campo hoy, me parece a mí, haciendo un poquito de control de daño, pensando, previendo en su participación en la inauguración de la sociedad rural, que es el último día, el sábado 26, para evitar cualquier tensión, a pesar de que no satisfizo todas las demandas del campo, por lo menos entabló esa cosa personal de decir, bueno, que no me pase como Alfonsín, ¿no? En la famosa rural en donde recibía esos chiflidos, y en ese sentido parece que le puso el cuerpo, ¿no, Milei? Sí, tengo la sensación también de que Milei quiere que, aún con la insatisfacción de la gente de campo, lo elijan, lo voten. La necesidad de tener un Congreso que más o menos represente en parte la conexión que Milei siente que tiene con la sociedad, creo yo que va mucho más allá de las decisiones que va tomando. El tema es que falta mucho para la elección, faltan más de 3 meses, 100 días, falta un poquito más de 100 días, y para la Argentina 100 días son un océano de tiempo, más allá de cierta estabilidad en lo vinculado con el tipo de cambio, aún dentro de una flotación, dentro de una banda, y una inflación que viene bajando y que se mantiene en números estables y muy diferentes, mucho más bajos respecto del año pasado. Pero lo sumo a Leandro. Leandro, ¿qué pasó hoy con el dólar? ¿Por qué se movió así? ¿Por qué subió? Y frente a una cifra, no digo preocupante, pero sí para generar un alerta, un sonido, si querés, no tan estridente, pero alerta al fin, bajó. Y te aprovecho, ¿vuelven los pasivos remunerados? Muchas preguntas, Juan. Buenas tardes. Demasiadas. También, Sí. Débora. Obviamente estuvo muy picado el mercado, pegó una vuelta realmente muy fuerte. Llegó a estar 1.350 el dólar blue. Dice, bueno, el dólar blue, este es el mercado marginal, ya la gente utiliza el home banking. Estuvo 1.300 el dólar oficial. Muchos rumores en el mercado. Te diría, para resumirlo, por un lado, el Banco Central interviniendo en el dólar futuro para justamente bajar un poco la presión dolarizadora. Después salió el mismo gobierno a empezar a pagar más en pesos. Habían sacado al mercado algo así como 10 billones de pesos en el desarme de las LEFIs, que eran estos instrumentos en pesos que se negocian con los bancos, básicamente. Hubo muchos pesos, cayó la tasa de interés, eso incentivó que los bancos básicamente fueran a dolarizarse, y el gobierno empezó de alguna manera a pagarle más con los pesos a los bancos, por ende hubo una retracción de ese movimiento, por ahora contenido. El Banco Central te dice, no hicimos la gran cosa, el mercado se acomodó, en las mesas de enero te aclaran que hubo justamente el Banco Central pagando 35% por los pesos que tomaban de los bancos. Lo sumo a Maxi también. Hola, Maxi. Hola, Maxi. En clave política, ¿qué significa esto? Que el gobierno vuelva a usar pesos, cuando en realidad lo que quiere es una aspiradora gigante que chupe todo lo que ande por ahí para que justamente se seque la plaza de pesos. Yo lo que vi hoy es un Banco Central que actuó muy agresivamente para directamente bajar el dólar con los instrumentos que tiene. Cuando decimos que había muchos pesos dando vuelta, como decía Leandro, los bancos habían recibido una gran cantidad de pesos por el desarme de las LEFI. Al tener muchos pesos, ¿qué hacen los bancos? Remuneran menos a los depositantes, bajan la tasa de interés. Las tasas de interés de referencia habían bajado al 25%. Y hoy hubo un proceso inverso. El Banco Central le ofreció a los bancos otros instrumentos para retirar los pesos. Bueno, subió fuerte la tasa de interés, la de referencia, a 35%. Y entonces, de alguna manera, el gobierno prioriza, si se quiere, la estabilidad cambiaria. El dólar en un momento se había ido casi a 1.300 pesos. El dólar minorista, el mayorista, 1.290, el blue a 1.350. Bueno,
tasa de interés, más remuneración para los pesos, y eso aplacó el dólar el día de hoy, que cerró prácticamente como en el día de ayer. Ahora, es una postura diferente, casi contradictoria con lo que había planteado el gobierno. Obviamente la necesidad tiene cara de hereje. Volvemos, Débora, a mirar el 26 de octubre. Lo que no quiere el gobierno es llegar a esa fecha con un dólar más alto. Vamos a la placa, los números, a cómo han quedado los tipos de cambio. El oficial 1280, el tarjeta, el blue 1330. Hay muy poca diferencia, por supuesto, ya no hay brecha, salvo la del dólar tarjeta, porque hay un porcentaje, el riesgo país 704. El blue es lógico, esté 3-4% arriba, hasta 5% arriba que el dólar oficial, como ha pasado en otro momento donde no había cepo. Pero hoy se estabilizó un poco la cosa. Ahora, claramente hay un test la semana que viene. Y el test la semana que viene, en este dólar flotante, el Banco Central no interviene, no vendió un solo dólar el Banco Central. Usa otros instrumentos, como es el tema de la cantidad de dinero que está dando vuelta. De pesos. Exactamente, y eso impacta en la tasa de interés. Obviamente, cuando hay menos pesos, sube la tasa de interés. Cuando hay más pesos, baja la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés, te remunera menos los pesos, te vas al dólar. Ahora, la semana que viene, ojo, porque estos días es de mucha todavía oferta de dólares de los agroexportadores, de los cerealeras. Ayer, por ejemplo, 300 millones de dólares de liquidación. Últimas 2 semanas, promedio diario, 200 millones de dólares por día. ¿Qué pasa la semana que viene? Esto dicen las cerealeras, Ciara, de la Cámara de Exportadores de Cereales. Esto se reduce a 100 millones de dólares diarios. Contra 300 de hoy. Contra 300 de los últimos 2 días. Ahí está, mirá, este es el dato. Mirá. Ayer 300 millones de dólares en un solo día. Igualmente el dólar subió. Había tasas más bajas, por eso hoy salió a subir la tasa de interés el Banco Central retirando pesos. Promedio, últimas 2 semanas, 200 millones de dólares diarios. Es decir, todavía hay una súper oferta de dólares de lo que quedó de la cosecha gruesa con la rebaja de retenciones. Pero la semana próxima, esto es calendario, así, no sé si será el lunes o el martes, a más tardar, esto se reduce a solo 100 millones de dólares diarios de oferta. Y bueno, vamos a ver cómo se equilibra el dólar flotante, ¿no? Les pregunto ahora, a los... ahí, perdón, tengo una pregunta yo en relación a la inflación, porque, a ver, el indicador que conocimos ayer del 1.6 no tiene estos movimientos del dólar que hemos visto en estos días, ¿no? Es un producto, me parece, más de la estabilidad cambiaria que veníamos teniendo. ¿Hay posibilidad de que esto impacte en el próximo indicador de inflación, lo que llaman los técnicos el pass-through, etcétera? ¿O no lo veremos de ese modo? Porque viste que en la Argentina siempre el dólar ha sido un precio más de la economía, entonces sube el dólar y muchas veces suben otros precios también. No se vio en la primera semana de julio, y eso es una muy buena noticia. El 1,6 de junio del mes pasado también fue una buena noticia, si bien el dólar empezó a subir desde mediados de junio, ¿no? De mediados de junio hasta ahora subió prácticamente 10% en un mes. Pero la impresión es que el traspaso a precios va a ser muy menor, ¿no? Sí. Entonces, si el dólar se estabiliza en estos niveles, es decir, un nivel más alto del que tenía hace un mes y no hay un traspaso a precios, bueno, la economía gana competitividad, mejoran las exportaciones, se encarecen un poquito las importaciones que venían muy fuerte creciendo, por ahí el que se va al exterior lo piensa 2 veces o le sale un poquito más caro. Entonces, de alguna manera se equilibra. Esto es un equilibrio de mercado, oferta y demanda de dólares. Es un dólar que le gusta, sí, que algunos se sienten más cómodos con este dólar un poquito más alto, ¿no? Si es que efectivamente no pasa lo que dice Maxi, que es el traslado a precios. Yo creo que mientras no haya impacto en precios, el gobierno no tendría por qué sentirse de alguna manera preocupado. Lo que sí hay que ver la dinámica. Hoy el Banco Central dijo, bueno, ya está. Fueron 2 o 3 días de una suba importante en muy poquito tiempo. Argentina necesita estabilidad y por eso salió fuerte a intervenir a sacar peso del mercado. Hay, por supuesto, menor oferta de dólares. El gobierno, es una política bastante clara y explicada varias veces, eligió no engrosar las reservas del central a partir del mecanismo tradicional. Sí, mediante bonos en pesos, logró comprar dólares, pero no hizo la clásica repesca, si querés, de los dólares de los agroexportadores para sumarlos a las reservas. Ya, si no lo hizo con 300 millones por día, menos lo hará con 100 millones. O sea, eso no va a cambiar. No, porque priorizó la desinflación. Priorizó, en vez de tener dólares en el Banco Central, que... No emitir pesos, claramente, para comprar dólares. Exactamente, no emitir pesos y además que el dólar estuviera, digamos, mucho más tranquilo estos 2 meses de cosecha gruesa. Si el Banco Central hubiese acumulado, el dólar ya lo hubiésemos tenido más alto. Claro. De alguna manera, priorizar la desinflación. Vos sabés que después lo vamos a hablar, pero la reunión hoy de Milei con el campo, y bueno, para el campo, que le suben las retenciones 7 puntos ahora en julio,
que esté el dólar en este nivel es mucho mejor de lo que Es más estaba. atractivo, Que haya subido 10% el dólar le claro. compensa de alguna manera, exactamente, la Con los suba. precios de la soja sí. que están para abajo, ¿no? Igual Precios viene muy malos. todo en relación con el veto, ¿no? Porque este proceso que hablabas, Maxi, de la desinflación, o el equilibrio de las cuentas públicas, las anclas, que por un lado es el ancla cambiaria, bueno, también recién hablábamos con Ricardo Delgado, el ancla salarial, ¿no? El gobierno no está dispuesto a sacar un solo peso que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Es que las cuentas son muy finitas. El otro día me decía Fausto Espotorno, el superávit fiscal, corregime vos, Maxi, si la cifra que digo de memoria no es correcta, el superávit fiscal primario de 1.6, si le restás los intereses de deuda, creo que quedaba en 0.3. Entonces es realmente muy finito todo. Sí, los números son muy finitos, pero también es cierto que el gobierno ha jugado a fondo desde el punto de vista político-electoral. Claro. Porque los dos proyectos de los gobernadores son muy chiquitos, es apenas 0,1% del PBI para este año, lo de combustibles y ATN. Y el gobierno yo creo que ha pisado el acelerador porque ha puesto a todos los gobernadores del otro lado, inclusive a los 8 o 10 que lo han acompañado, porque en esas provincias, algunas aliadas totalmente del gobierno nacional, el gobierno quiere que vayan, la libertad avanza, digamos, y las listas las quiere armar el gobierno nacional, Karina Milei. Me parece que el gobierno ahí juega política y electoralmente, y confiado que más o menos la economía está dentro de ciertos carriles, que se podrá mover un poco el dólar, pero que no va a ser una tormenta perfecta. Débora, ayer hablaste desde el veto y esta necesidad de tener 86 diputados, los famosos héroes del 86, jugando con el título de la película que retrata la gesta de México del Mundial del 86, para blindar ese veto. Y un politólogo, Pablo Salinas, hizo un muy buen trabajo respecto de posibles escenarios de configuración de Congreso, diputados y senadores con los resultados del 26 de octubre. Pablo, un placer tenerte aquí, gracias. Y vamos a desgranar un poco ese trabajo. ¿Qué escenarios imaginaste, si querés partir del más optimista para el gobierno a uno, si querés, bastante más perjudicial para el gobierno en el caso de los resultados de las elecciones? Bueno, buenas tardes, gracias por Placer. El más que yo creo que es imposible es lo que dice en ese escenario, es agarré el número del balotaje, que por supuesto en el medio término no hay un balotaje, claro, lo sabemos, pero como para tener un número que la gente haya votado, el último conocido, y aún en ese escenario, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el gobierno, si continúa teniendo la alianza con el PRO, ¿no?, en las votaciones y demás, llega hasta 116 diputados, entre propios y los aliados del PRO eventualmente. O sea, ese es el mejor escenario posible. Lejos del quórum propio, claro, ¿no?, de esos 129. Muy lejos del quórum, sí holgado con el tercio de bloqueo por el tema de los vetos eventuales o por el juicio político, por ejemplo. ¿Qué resultado debería conseguir el gobierno para tener un escenario como el que estás describiendo? Tendría que estar arriba del 50% de los votos, lo cual es matemáticamente, ¿no?, es imposible. Por eso, el otro escenario que planteo, que es de tercios, quizás similar al de las generales, en donde yo creo que la elección va a ser muy polarizada. Tenemos elementos concretos para pensar en una elección polarizada. Va a sacar mucho voto la Libertad Avanza, va a sacar bastantes votos el peronismo, si se sigue llamando patria, como se puso en la provincia de Buenos Aires, pero el resto algo va a sacar, más aún siendo una elección legislativa. En las elecciones legislativas se suele votar a fuerzas políticas que no son ejecutivas. Y además no hay paso. Además no hay paso, es una sola vez. Y en ese reparto creo que si la Libertad Avanza cosecha algo así como 40 diputados, entre 35 y 40 diputados, también es una buena elección para los números que hoy tiene el gobierno, que tiene 39 diputados, solo pone en juego 8, con lo cual se acerca a los 70, y si juega con el esquema de alianza con el PRO, puede asegurarse ese tercio, lo que el gobierno a veces ha denominado los héroes, que con ejemplo la votación previsional, puede llegar a ese tercio para bloquear eventuales insistencias a los vetos y para bloquear cosas que necesiten 2 tercios, ejemplo, un juicio político. Para eso, por ejemplo, ¿qué porcentaje necesita sacar? Está claro que no es lo mismo, digamos, provincia de Buenos Aires que Santa Fe, que San Juan, pero hacer un promedio del porcentaje de votos que debería sacar el oficialismo. El oficialismo a nivel nacional, porque después tenés que ver cómo se distribuye, es muy técnico, no importa, pero más o menos... Sí, pues Buenos Aires renueva 35 diputados, por ejemplo. Absolutamente, pero en la sumatoria total de todas las provincias de la legislativa debería estar en el orden de los 37, 39 puntos. Un número posible. Ahora, recién dijiste algo interesante, Pablo, en relación a cuántos pone en juego la Libertad Avanza, que son muy poquitos, como consecuencia del resultado electoral pasado,
pero el peronismo pone en juego un montón. Entonces, acá quizá lo interesante de mirar es no solamente cuántos puede sumar la Libertad Avanza en diputados o en senadores, sino cuántos puede perder el peronismo, que hoy tiene un bloque importante, que tampoco llega al quórum propio, pero puede poner en juego bancas que le jueguen en contra. No sé cómo lo evaluaste eso. Se evaluó, recordemos que esta es la elección donde se ponen en juego los diputados que se votaron en el 2021. Claro. No fue una gran elección el 2021 para el peronismo. Recordemos, estábamos a la salida de la pandemia. De hecho, ese año se votó en septiembre y en noviembre. Sí. Se corrieron un mes las PASO y las generales. Y la Libertad Fue lo Avanza que no derivó existe. en el caos en el gobierno de Unión por la Patria, además, esa Que elección. fue lo que después detona el gabinete. Exacto. Fue el plan Platita, fue la frase llega Massa de... después. El peronismo Claro. perdió por 10 puntos esa elección de medio término con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio sacó 41, 42. Con lo ¿Te acordás que cual, aparecieron y las cartas 32 de sacó el peronismo. renuncia Sí. después? Es la elección en la cual Milei sale tercero en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la Libertad Avanza a nivel nacional no existía. El binomio Milei-Villarruel Exacto. irrumpe en el escenario en esa elección En también. la De Ciudad de hecho, Buenos Aires. de los 8 que se ponen en juego, 2 son los reemplazos de ellos. Sí. Y entonces el peronismo es muy probable que saquen números probablemente similares a esa elección, con lo cual va a estar bastante, entre altas y bajas, bastante similar. Y en el otro escenario que yo proyecté, que es el de las generales, incluso podría hasta superar por muy poquito lo que pone en juego. Lo que tenemos, perdóname, Juan Pablo, lo que tenemos que ver acá también, además de diputados, es el Senado, en Claro. donde el gobierno sí va a tener cuantitativamente un incremento. ¿Por qué? No pone ningún senador en juego. De los 6 que tiene, son todos nuevos. Capital puede ganar 2, por ejemplo. Y en varias provincias puede ganar o ganás 2 o ganás 1 Sí, cuando el pero Senado... lo que te dice el gobierno ahí es que también pueden ganar, pero a costa de los aliados. Que si gana, es muy probable que gane a costa de senadores que están jugando aliados. Entiendo que no es lo mismo tener un senador puro de la Libertad Sí. Avanza que tener un aliado, lo entiendo. Pero que va a ser muy difícil comerle a la oposición representación. Sí, pero por cómo están cerrando hasta el momento, al menos, falta para el cierre nacional, ¿no? Pero los que fueron los cierres provinciales, las candidaturas de la Libertad Avanza han privilegiado términos puros, candidatos propios, quiero decir con Por ejemplo, esto. en Capital. Y me imagino que va a querer hacer lo mismo porque Claro. tiene una potencia, el sello electoral importante, y si eso ocurre, aunque hay que negociar con algunos aliados seguramente, van a tener cuantitativamente un incremento. Es una cuestión matemática, no pone nada en juego, entonces todo lo que sea va a sumar. Para mejor. obvio. Claro, Y Pablo, eso- pensá que en el Senado tiene hoy 6 senadores nada más, tenía 7 la Libertad Avanza. Y respecto de los propios, por ejemplo, en la capital federal, los senadores que hay no le responden. Son, bueno, venían de la reta, Sí. ¿no? Del larretismo. Entonces, si Sí, vamos a Lustó y suponer que... Tagliaferri son. Claro, vamos a suponer que compita Patricia Bullrich, que hoy es Violeta, total. Bueno, ahí tenés senadores propios, ¿no? Lo que pasa es que el kirchnerismo hoy tiene 34. Es un número muy importante porque el 37 es el quórum Pero propio. ese número va a bajar, creo yo, Ese número, diciembre, sí por o eso sí. decía que había que mirar el Senado, porque sí en la otra Cámara, sí el peronismo puede tener una merma, porque ahí se están poniendo en juego elecciones que fueron buenas para el peronismo. Claro. Los senadores que caen ahora son los del 19, ¿sí? La elección del 2019. Que se convierte en presidente Alberto Fernández. salida del Exactamente, Macri. que fue una buena elección para el peronismo, entonces ahí va a haber una merma. Voy a sumar en este pase a Hernán Capielo, porque una de las noticias del día es esta intimación de la justicia, Cristina Fernández y al resto de los condenados del caso Vialidad, de devolver casi 700.000 millones de pesos. Son 684.990 millones de pesos. Hernán está de la redacción de La Nación. Hola Hernán, un placer tenerte aquí en el pase con Débora, Maxi, Paula, Pablo Salinas, Leandro Gavín, Carla Gil. Bueno, esto intima a la justicia. Ahora, plazos, modo de ejecución, eso está previsto, depende de cada acusado, depende de cada monto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. El plazo son 10 días hábiles y todos están obligados a cumplir con colaborar a cubrir la totalidad del monto, que es lo que le está demandando la justicia. A cambio del día, más o menos unos 530, 535 millones de dólares. El plazo para depositar este dinero vence el día 13 de agosto, las 2 primeras horas de la mañana, cuando abra tribunales, entre las 7:30 y 9:30. Si para ese momento, en la cuenta corriente del Banco Nación que se abrió, no fue depositado el monto en pesos, el tribunal va a empezar a ejecutar estos bienes. Estos bienes
que son bienes de Cristina Kirchner, bienes de Lázaro Báez, bienes de todos los condenados, están por ahora embargados. ¿Sí? El tribunal lo que va a hacer de algún modo disponer de esos bienes, decomisarlos y subastarlos. Hay dinero en efectivo, hay por ejemplo el dinero de la caja de seguridad que estaba a nombre de Florencia Kirchner, que los fiscales dicen que por más que Cristina Kirchner se lo dio en adelanto de herencia a sus hijos, de todos modos ese dinero está afectado a esta causa. Eso va a ser motivo seguramente de una discusión judicial donde eventualmente esto va a prolongar también el trámite. ¿Y quién es Hay otro asunto. Sí. ¿Quién es el que más plata tiene que pagar, el que más debe? No, todos deben todo. Es decir, solidariamente todos tienen que conformar este monto. Claro, pero ¿quién se lleva el mayor porcentaje de ese monto? Hay uno que tiene más chance de poder cubrir el mayor porcentaje, que es el más acaudalado, que es Lázaro Báez. Claro. Hubo una evaluación de sus bienes que hizo el juez Casanelo en su momento, que hablaba de unos 120 millones de dólares. Pero ahí, mirá, Juan Pablo, lo curioso es que la fortuna de Báez está siendo tironeada, por decirlo de algún modo, por 3 tribunales. Por un lado, por el tribunal del caso Vialidad. Por otro lado, por el tribunal de la causa de la ruta del dinero K, donde Báez ya fue condenado a pagar 55 millones de dólares, que es el dinero que lavó, más una multa de 6 veces ese dinero, es decir, 350 millones de dólares más. Y después hay un tercer tribunal que le está reclamando parte de la fortuna a Báez, que es el tribunal que maneja la quiebra de Austral Construcciones, una empresa constructora. Claro. Es decir, ahí hay proveedores, trabajadores, gente que tiene que cobrar y que va a cobrar o ya cobraron del producto del remate de alguno de los bienes de Austral. Ahora, Hernán, mi pregunta es por los montos, porque recién yo no lo puedo ni decir en español, porque en español, digo en pesos, porque la verdad que no son cifras que a mí no me entran, no solo lo puedo decir en dólares, que es algo más de 500 millones de dólares. Sí, es una enormidad. Son 12 dígitos en miles de millones de pesos. No se me figura ni en mi cabeza ni se me figura físicamente esa cantidad de plata. Ahora, vos recién hablabas de la reconstrucción que se hizo de los bienes de Lázaro Báez, que aparenta ser el más acaudalado. En ningún caso llegamos a los 500 millones. No. Porque, viste, muchos esperamos que parte del cumplimiento de las penas sea recuperar algo de lo robado. Me parece que estamos un poco lejos, ¿no?, de que eso se pueda hacer. Sí, por lo pronto, en función de los bienes que están embargados hasta este momento, yo te diría que poco más o menos nos suman un poquito más de 100 y pico de millones, ¿sí? Que es un montón igual, pero estamos lejos de los más de 500 millones que se reclaman, ¿no? Exactamente. Recordemos que este monto es producto de una evaluación que hicieron los fiscales en el momento de terminar el juicio, en el 2022, que el cálculo que hicieron es cuál fue el perjuicio que se provocó al Estado con estas licitaciones públicas amañadas. Dijeron, bueno, por no terminar las rutas, por sobreprecios, por mayores costos, por mayores tiempos, el perjuicio al Estado fue de un monto que fue 84.000 millones de pesos. Indexado por el índice de precios al consumidor, dio esta cifra que ninguno puede concebir y que en dólares por ahí es un poco más accesible. Solo Juan Pablo, que lo recita de memoria como si fuera una cifra de las que uno pronuncia todos los días. Tuve que contar la cantidad de dígitos. Yo no lo puedo ni representar. Imagínate, no sé, qué sé yo, $100. Imagínate $100.000. Después imagínate $1.000.000. Después imagínate 10. Después imagínate 100, hasta imaginarte 500 en volumen y en cantidad. Es una enormidad. Ahora, de recuperar lo robado, yo tengo poco registro. Me acuerdo de un jardín de infantes que se hizo con la plata del caso Antonini Wilson. Me acuerdo de algo del decomiso de bienes de Jaime vinculado con embarcaciones o vehículos que pasaron a las fuerzas de seguridad. No tengo mucho más que eso. Hay antecedentes en casos de lavado de dinero, de decomiso, del recupero de activos, porque hay una movida muy fuerte en la justicia federal, con esta idea de, más allá de instar la persecución y la finalización de las causas, con ir para adelante con el recupero de activos, porque esta es, si vos querés, en los delitos de cuello blanco también, una de los castigos que más
sirve para, de algún modo, reparar el daño producido, digo, más allá de la prisión efectiva o de la privación de la libertad. Sí. Por eso es que hay una movida muy fuerte de los fiscales, de la Procelac, sobre todo, para impulsar este tipo de medidas. ¿Y si no se llega a ese número entre la devolución y la ejecución? Mirá, yo no creo que haya devolución, porque todos los bienes están embargados, o sea, Claro. no tienen posibilidad de devolverlos, digamos. Creo que vamos a ir directamente, o depositan esos bienes, o vamos a ir directamente a una ejecución, ¿no? Claro. Ahora, o sea, el departamento ese de que vemos de la calle San José también está embargado, ¿no? Es parte de los bienes. Está dentro de los bienes, está el departamento de la calle Juncal también, 2 departamentos en la calle Juncal de Cristina Kirchner, están vinculados con las sociedades, Otesur y Los Sauces, que también están afectadas a la otra causa, donde también hay propiedades vinculadas con esas sociedades, departamentos en Puerto Madero, cocheras. Igual de todos modos, nunca se llega a la cifra que estima el tribunal, que es el producto del daño producido. Hernán, los fiscales le piden al juez que investiguen los movimientos de la novia de Lázaro Báez. Claro, el asunto es así. A mediados de este mes, la novia de Lázaro Báez fue a visitarlo al penal donde está preso Báez, que es en Río Gallegos, y cuando ingresaba, los guardiacárceles advirtieron que llevaba un poder y unos escritos. Los guardiacárceles entendieron que probablemente pudiera con ese poder intentar cambiar los bienes de Báez a nombre de ella. Entonces le secuestraron ese poder y le avisaron al tribunal oral. Los fiscales dicen que con esto se intentaba una maniobra para desapoderarse de los bienes, para hacer desaparecer, digamos, bienes, ¿sí? Lo que dice el abogado de Báez y el propio Báez es que lo que estaba haciendo era por poder nombrando a 2 codefensores. Lo cierto es que esto el tribunal oral le dijo, bueno, si quiere investíguelo, usted está en condiciones de poder avanzar, y lo que los fiscales están proponiendo es pedirle informes a todos los registros de la propiedad de todo el país para que verifiquen los bienes de la novia de Báez, una señora Insaurralde, para ver si ya se produjo esta transferencia de propiedades de Lázaro Báez a quien es su novia. Yo recomiendo a todo aquel que quiera ver esta historia ir a la nota de Hernán Capielo en La Nación. Hicieron un casting de nombres también a las causas de corrupción. La señora se llama Claudia Insaurralde. Claudia Noemí Insaurralde. Sí, ahora, es extraordinaria la historia porque ella lo conoce, y está en la nota de Hernán, ella lo conoce a Lázaro Báez cuando va a visitar a su tío, que también está preso por una causa de corrupción vinculada con Río Turbio, ¿no? Y ahí entablan este vínculo, ¿digo bien? Exactamente. Y lleva muchos años esta relación, y de hecho, durante el periodo en que estuvo Lázaro Báez preso, desde el 2016, recordemos, ella fue quien administró los alquileres de algunas de las propiedades de Báez. Y la otra señora, perdóname, porque yo ya con las mujeres de Báez... Se separó de su y Liliana señora. Costa, no, él se separa de Norma Calismonti, y en ese divorcio también hay algo ahí, me parece, de preservar los bienes, ¿no? Hay toda una maniobra. Después había una señorita, Liliana Costa, que también lo iba a visitar, y ella tenía un poder y cobraba los alquileres, que tenía vínculos y cargos en la provincia de Santa Cruz, creo que en la FIP, pide una licencia, porque después terminó viviendo acá en un country muy caro en Pilar, pero también era una mujer que le cobraba en ese momento los alquileres a Báez. Y después que se dijo que era su pareja, que tenía un señora. hijo extramatrimonial, después ella lo desmintió. Y después vino esta señora, que es con quien mantiene el vínculo actual, que de hecho lo sigue visitando en Río Gallegos. Báez, recordemos que él estaba en arresto domiciliario y que estuvo en el penal una vez que la Corte confirmó las condenas. Ahí directamente él se presentó y quedó preso en la cárcel de Río Gallegos. No, y lo último, cerquita de la casa, ¿no? Sí. A 1,5 cuadras de la casa donde estaba preso. Y de esta señora Insaurralde, que vos lo ponés bien en tu nota, que tenía una vida muy, muy austera, muy humilde, y que de pronto se cree que podría ser la depositaria de muchos de los bienes de Lázaro, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que quiere investigar, que se investigue, que los fiscales quieren que se investigue, ¿no? Yo podré decir los números de corrido y con 12 dígitos, pero vos, Débora, tenés un registro para los datos, los nombre, apellido, y porque impecable, las mujeres, escúchame, parte de la historia política y judicial de Lázaro Báez es saber quién era Norma Calismonte, quién era esta otra señora Liliana Costa, la novia actual, que es esta señora Insaurralde, que todas son parte del entramado también de insolvencia que yo presumo tendrá que probar la justicia, ¿no? Insolvencia
solvencia fraudulenta. Es que detrás de los casos de corrupción también está toda esta faceta humana de los personajes que no solo están ahora condenados por la comisión de delitos, sino que también tienen vínculos, establecen relaciones, los rompen. No, recordemos que Báez con sus hijos estuvo con diferencias tremendas, ¿no? A punto tal que recientemente uno de sus hijos fue a visitarlo antes de ir al penal y todavía seguían manteniendo algún grado de tirantez. El factor humano y las relaciones personales influyen en absolutamente todos los órdenes de la vida. ¿Hay un nuevo audio de Cristina Fernández, Paula? Sí, así es. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, acá Paula? estamos en el piso y te cuento que habló Cristina Kirchner de vuelta a través de audio. Lo contábamos ayer, que es un método que le gusta, que dicen en su entorno que le rinde a la expresidenta, de los audios que comenzó en la Plaza de Mayo y que siguen y van a seguir durante la campaña electoral. En este caso hubo un encuentro de jubilados allí en la sede de PJ, en Mateu, y Cristina habló para ellos. También un momento difícil para todos y para todas, porque es justamente el sector de los jubilados, de las jubiladas, el sector de la tercera edad, el que está siendo una de las variables de ajuste del gobierno en este plan de tanta crueldad. No solamente por los montos de las pensiones y de las jubilaciones, es también los remedios del PAMI que ya no llegan. Organizarnos, porque la única manera de poder enfrentar esta política tan cruel con las dos puntas de la vida, como digo yo, ¿no? Con los niños y con los que ya vivieron la vida, debe ser enfrentada también con organización política y con amor, con las dos cosas. Bueno, es Mira, una un modalidad. dato nada más, perdón. Cuando Cristina habla de jubilados, por supuesto que yo considero que lo que reciben los jubilados hoy es indigno, que es incompatible con su canasta básica. Ahora, ayer dio Carlos Pañi un cuadro, un gráfico, creo que era de Marul, muy interesante, respecto de la pérdida de poder adquisitivo comparativa, ¿no?, entre el gobierno de Macri, el de Alberto Fernández y el actual. La caída del poder adquisitivo de las jubilaciones durante el gobierno de Cristina y Alberto y Cristina, fue el 30, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, fue el 35%, 35 puntos perdieron, que fue ahí donde se produce ese desfasaje después con el cambio de la fórmula que hace Milei cuando llega. Y además vetó en su momento el 82% móvil, desempató Cobos en ese 36-36 como presidente del Senado, año 2011, último año de Cristina Fernández, y ella terminó vetando el 82% móvil. Débora, Gracias. un placer. Igualmente para mí. La seguimos mañana. Dale. Gracias, Hernán. En un rato regresamos porque es un tema de los importantes de la tarde, pero esto no puede esperar, es información